Vivimos en tiempos de historia acelerada. Muchos de ustedes probablemente ya se habrán dado cuenta. Las décadas parecen siglos de lo diferentes que son las unas de las otras. Piensen que muchas cosas que hemos normalizado como parte de nuestra generación son generalmente casi incomprensibles para la generación de nuestros padres. Piensen que estamos hablando de una diferencia generacional mínima, de 20 o 30 años. ¿Por qué será esto? ¿Fue esto siempre así? En este video les voy a proponer que vivimos en un tiempo histórico peculiar en donde el rumbo de la historia aparece como acelerado. Se trata de un periodo histórico que inicia modestamente con la Revolución Industrial que se intensifica a la medida del avance tecnológico. Saliendo de esta pequeña introducción, para hablar de historia acelerada tenemos que entender el concepto de aceleracionismo. Esto se debe a que es la idea precursora que a mí me permitió entender el contexto en que vivimos. Dentro del marco de la teoría política y social, en principio, el aceleracionismo vendría a ser una óptica crítica del sistema capitalista industrialista actual, que se sirve de un progreso tecnológico incesante. Pero déjenme decirles que esta visión no se limita a una expresión crítica. Como dice su nombre, la idea es acelerar los efectos del sistema para generar un cambio radical de paradigma. Este esquema de aceleración considera que por un lado se debe apoyar la profundización del sistema capitalista para acelerar las tendencias autodestructivas del mismo, y por otro lado se busca presionar el proceso de evolución tecnológica más allá del horizonte del capitalismo. Supuestamente, así se le daría un propósito más social y emancipatorio, por ejemplo, logrando la completa automatización del trabajo. Si bien se ha reportado que el término también ha sido utilizado por la derecha alternativa estadounidense o la alt-right, para referirse a un proceso de intensificación de conflicto racial y conflicto contra el gobierno federal, la realidad es que el concepto de aceleracionismo tiene un origen en el intelectualismo izquierdista, probablemente porque la idea central es solo aplicable en un contexto de mundo globalizado. Justamente estos intelectuales se preguntan cuál es el camino hacia la revolución comunista. Las economías cerradas y contradictorias al mercado global la verdad que no resultaron. Los experimentos de Cuba o de la Rusia soviética fallaron rotundamente. Y la conclusión a la que llegaron es que el globalismo es el mejor camino, ya que intensificando los efectos del sistema, que ahora alcanza a todos, erosionarían las identidades nacionales para de un golpe acelerar tanto que el mismo sistema quiebre y lograr así la revolución. Estos aceleracionistas argumentan que la tecnología y el capitalismo globalista deberían de acelerarse e intensificarse masivamente, ya sea porque es la mejor forma de que la humanidad avance o porque no hay otra alternativa. Ante esto surgen dos preguntas. Primero, ¿actualmente estamos ante un proceso aceleracionista? Y segundo, ¿cuál sería su finalidad? En cuanto a lo primero, habría que preguntarse qué indicio real tienen los aceleracionistas de izquierda de que esta vez su revolución va a funcionar. Porque hay una diferencia entre querer acelerar y estar en el curso de un aceleramiento. Tengamos presente lo siguiente. En la historiografía liberal, el aceleracionismo es una cuestión que no se presentaba. Por lo tanto, vamos a afirmar que se trata de un fenómeno rotundamente moderno. Para los liberales de la Ilustración, las revoluciones sociales y productivas que llevaron a cabo trajo como consecuencia la sociedad industrial. Todo lo anterior a su proceso revolucionario fue definido como una edad oscura, mientras que la edad que fundaron era una nueva brillante sociedad, y esta categorización, déjenme decirles, no es inocua y responde a una ideología del progreso. Bueno, ¿y qué significa la ideología del progreso? Esta tiene que ser entendida como la posibilidad que tiene la tecnología de crecer constantemente, llevando a la humanidad a nuevos horizontes. ¿Por qué dije que el aceleracionismo no está presente en la mirada histórica liberal? Para no darle más vueltas voy a decir lo siguiente. Cuando se introdujo el discurso del progreso en el ideario occidental, se lo entendió como lineal. Esta posición dogmática intelectual hay que entenderla como una especie de justicia contra el estancamiento de la supuesta edad oscura que vendría de la mano con la posibilidad de poner a la humanidad en el curso que le correspondía. Así los ilustrados pensaron que su sistema era una continuación lineal del mundo clásico. Pero déjenme decirles que el avance tecnológico no pensó lo mismo. Sin lugar a dudas, el verdadero modelo de progreso que sigue la sociedad industrial es la del incremento exponencial de las posibilidades tecnológicas. Este incremento exponencial implicó un gran estrés para la sociedad, ya que si venía supuestamente a solucionar los problemas del pasado, empezó a crear problemas nuevos.
Pensemos esta línea de ideas en el ludismo, que fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. Así los telares industriales y las máquinas de hilar de capacidad industrial, introducidos durante esta revolución tecnológica, amenazaban con reemplazar a los artesanos con trabajadores menos cualificados y que por supuesto cobraran menos sueldos, dejándolos a los artesanos sin trabajo. Pensemos en otras reacciones sociales. La vida en ciudad, como la conocemos, es una construcción moderna que viene de la mano con la industrialización. Eso implicó sujetar a la sociedad a adaptaciones radicales como el éxodo del campo a la ciudad. El avance tecnológico, así como es un aliado, puede ser un gran enemigo para la sociedad. Los efectos nocivos de la industrialización trajeron revueltas e ideologías como el comunismo, que bajo su cargo se encuentran millones de tumbas. Pensemos que la industrialización de la guerra permitió la crueldad inhumana de la Primera Guerra Mundial y la experiencia de esa gran guerra dio lugar a los regímenes totalitarios, que abogaron por maximizar la sociedad y el aparato productivo ante la escala armamentística desmedida. En la misma lógica pensemos en la contaminación, sobre todo en nuestro suelo, los agrotóxicos, la contaminación del agua. Pensemos en la bomba atómica, no solo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sino en la posibilidad de que el mundo se pueda autodestruir con solo tocar un botón. Todo este sufrimiento, si bien no es algo único de nuestra era, por supuesto, pero ha sido magnificado de manera exponencial por el avance tecnológico. Ahora viene la pregunta, ¿qué otra cosa se ha podido magnificar de manera exponencial gracias al avance tecnológico desmedido? ¿Solo la guerra? ¿Qué pasa con el control, el dominio? ¿Y qué pasa con la historia? Como mencioné al principio del video, vivimos en tiempos de historia acelerada. Las sociedades preindustriales efectivamente tenían un progreso tecnológico relativamente lento, pero como contracara permitió un paso de la historia que psicológicamente fue apto para la adaptación tranquila del hombre. Pensemos por ejemplo una locomotora que pasa entre las estaciones de la historia a una velocidad constante, que con alguna u otra excepción su velocidad realmente no cambia, en donde el conductor simplemente conduce hasta la próxima estación. En este caso no se está dando un aceleramiento, sino que estamos ante un curso orgánico. En cambio, acercándonos a los tiempos más actuales, probablemente desde principios del siglo XX, el paso de la tecnología ha ido incrementándose considerablemente, y por consiguiente el ritmo de la historia también. El avance tecnológico dirige a la sociedad a espacios nuevos, los que antes eran siglos, ahora son décadas. Cada década implica un nuevo avance exponencial en la tecnología, y esto genera cambios drásticos en la sociedad, que fuerza a sus individuos a adaptarse o a vivir por fuera del sistema. Y la verdad que vivir fuera del sistema es casi una imposibilidad para la gran mayoría de los humanos, porque o no estamos preparados, ya que perdimos esas habilidades debido a nuestra sobresocialización, o porque simplemente no quedan espacios viables para vivir solo de la tierra o en comunidades pequeñas sin interrupciones por parte del incesante progreso. Esto genera un grave estrés para la sociedad y generalmente genera fuertes rechazos en el público. Cuando hablo de historia acelerada o aceleramiento de la historia, me estoy refiriendo exactamente a esto, a la diagramación de la organización de la sociedad a causa del progreso tecnológico. Un progreso que es exponencial y constante, siempre va hacia adelante, que exige mayores niveles de socialización para ser aceptados. Pero estos cambios suceden varias veces en la vida de una persona. No es suficiente la socialización de la infancia, porque las exigencias cambian constantemente. Imagínense el ejemplo anterior sobre la locomotora, pero que a partir de cada estación el conductor pase, la velocidad empieza a aumentar cada vez más. Entonces, respondiendo a la pregunta de si estamos ante un proceso aceleracionista, tengo que responder lo siguiente. Efectivamente estamos ante uno que no es comunista. El mismo sistema se encuentra en una aceleración progresiva y exponencial. Pero yo también me hice otra pregunta, como recordarán, ¿cuál es la finalidad de este proceso? Claramente no es la de un régimen comunista. Eso es una locura, ya que quienes se benefician de esto no son comunistas. Ya lo han entendido, interpretado y se están adaptando de forma satisfactoria de la siguiente manera. Ante los rechazos públicos, las élites económicas han sabido cómo utilizar la tecnología de comunicación de masas. Una tecnología que a principios de siglo fue utilizada para fines comerciales, pero que luego con el advenimiento del periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial se ha sabido utilizar como medio para preparar y organizar a la sociedad. Con el avance tecnológico, estas posibilidades de comunicación masivas tomaron una función global. Lo que antes era utilizado en territorios limitados, luego comienza a ser utilizado para propagandas comerciales con alcances masivos y luego globales.
Hoy en día las tecnologías de comunicación son tales que casi todas las personas del mundo están conectadas y esa conexión depende de intermediarios. Y es acá donde se encuentra el gran truco del aceleramiento de la historia. Estos intermediarios son, por ejemplo, las redes sociales, los buscadores, los sistemas operativos, en fin, que recolectan información y controlan de alguna u otra forma lo que se dice. Se ha creado la necesidad de participar en ellas, para participar del sistema productivo o hasta para participar de la sociedad misma. No es de extrañar que estos medios que permiten la comunicación sean utilizados para recolecciones masivas de información sobre cada uno de nosotros. Y paralelamente se han incrementado los costes individuales si decidimos no participar en esta gran red de información. No se va a poder solicitar servicios, sean públicos o privados, no vas a poder solicitar empleo necesario para vivir, próximamente no vas a poder recibir ni pagos ni comprar alimentos, tampoco vas a poder votar mientras no participes en el sistema que te quieren imponer. De esta forma, toda la sociedad industrial, es decir, todos aquellos que participan en ella, son obligados a depender de un sistema no solo productivo, sino social, que tiene a la cabeza a los mismos que controlan ese sistema productivo del cual dependés. De esta forma suceden dos cosas que benefician altamente a la élite mundial. Pensémoslo así, el sistema concentrado de la información a través de los medios de comunicación masivos y la sucesiva recopilación de información permite, por un lado, conocer en su totalidad el fenómeno social, previniéndose a los cambios, creando modelos eficientes de adaptación económica y financiera. Saben qué productos se venderán mejor, saben qué noticias darán más clics, saben el humor político de la sociedad, entre muchas cosas más. Y por último, como devolución desde la punta de la pirámide hasta la base que contiene a toda la plebe conectada, la élite mundial se permite ejercer la ingeniería social. Así, casi con una perfecta eficiencia algorítmica, un grupo de profesionales, pronto a ser reemplazados por una inteligencia artificial, de forma sutil, influirán en tus decisiones hasta que seas lo suficientemente dócil para aceptar la nueva adaptación tecnológica y social. Sobre esto no hay nada más que decir que se trata de un curso inevitable. Theodor Kaczynski, en su manifiesto llamado La sociedad industrial y su futuro, de 1995, consideró que la sociedad industrial estaba llegando a un punto de no retorno entre los siguientes 40 a 100 años. Curiosamente, las fechas coinciden con la llamada Agenda 2030, la Biblia de la religión del clima, que obligará a las personas a cambiar la manera en que se transportan, cuidan sus hogares o fabrican bienes. Probablemente un nuevo negocio. La élite generó un problema de contaminación global y ahora te quiere echar la culpa a vos. Probablemente hasta aproveche para venderte un sinfín de productos eco-friendly. Las próximas generaciones no comerán carne, no tendrán trabajo estable o vivirán de un plan social, no habrá géneros, tampoco existirá la unidad familiar. No tendrás posesiones y serás feliz. Al menos eso es lo que dice el Foro Económico Mundial. La intimidad será cosa del pasado. Habrá cámaras en todos sus cestos de basura para ver si reciclan correctamente. Habrá máquinas que medirán sus estados vitales las 24 horas, tendrán horarios fijos para salir a la calle y tendrán turnos para ir a una plaza pública. Cada vez que suframos, una máquina nos inyectará antidepresivos y calmantes, y cuando esto no sea suficiente, nuestra tolerancia mental y física será aumentada por la ingeniería genética. La humanidad será hecha mansa y dócil ante el progreso tecnológico desmedido de la sociedad industrial. La aceleración de la historia se intensifica. Bienvenidos al futuro de la historia.